Ya a las 20:33, una vez más debemos ocuparnos de un tema que hemos abordado con cierta frecuencia, los casos de desmonte casi sistemático que se dan en el norte cordobés, la extinción, íbamos a hacer decir la lenta extinción del bosque nativo, pero no es lenta, la acelerada extinción del bosque nativo y la impunidad con la que en general se mueven los que desmontan. Después, en el caso de que suceda una denuncia, ven suspendida la actividad, son multados y aquí no ha pasado nada porque ni siquiera pagan la multa. Hay casos que ilustran justamente esta cuestión y uno tiene que ver con lo que ha pasado en Ixchilín, lo que en su momento fue denunciado en sala de prensa ambiental por nuestro colega Daniel Díaz Romero. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo y equipo, un gusto conversar con ustedes. A ver, ¿cómo es la historia de este señor Walter Oroda? Bien, Walter Oroda es un empresario ganadero importante de la provincia de Córdoba, que ha incursionado también en actividades que tienen que ver con la agricultura, con la soja. Aparentemente no le fue muy bien, entonces desde hace unos cuantos años ya se dedica a la ganadería en el campo que tiene en el norte de Córdoba, en Ixchilín, para situarnos geográficamente muy cerca de las Salinas Grandes de Córdoba, ¿no? Al noreste, casi pegado a las Salinas. Bueno, Walter Oroda es un reconocido empresario ganadero, múltiple campeón a partir de sus toros y sus vacas de raza Brangus, que está especializado en esa raza, y desde hace algunos años, cerca de 18 años, viene realizando actividades en un campo que tiene en las cercanías de Quilino, en Ixchilín. Ha tenido diferentes dificultades con cuestiones de desmontes a lo largo de estos años. La última que le conocemos, la penúltima, me corrijo, fue en el 2015, cuando fue denunciado por un desmonte ilegal en uno de sus campos, donde arrasó cientos de hectáreas. Se le aplicó una multa, Policía Ambiental le labró un acta, nunca se presentó a pagarla, ya hace 3 años, ¿no? que se le labró la multa. Es más, allegados al propio empresario dicen que, bueno, él se niega sistemáticamente a pagarla, no le da importancia, y nosotros en septiembre del año pasado habíamos publicado un informe acerca de los desmontes en Ixchilín, en el campo de Walter Oroda. En septiembre del año pasado. En junio del año pasado, a pesar de tener esta infracción por desmonte, de no presentarse a pagar, ni siquiera de hacer el descargo, ¿no? Por la multa, en junio del año pasado vuelve a tener otra denuncia, esta vez por un desmonte químico, en la friolera de 1.200 hectáreas. Esta comparación que se hace comúnmente, Ricardo, que por ahí no es muy exacta, pero nos sirve para ilustrarnos. 1 hectárea es una cancha de fútbol. Sí. Walter Oroda aplicó desmonte químico en una superficie más o menos equivalente a 1.200 canchas de fútbol, como para que tengamos una idea, ¿no? Desmonte químico, en el informe que hicimos en sala de prensa ambiental, nosotros cometimos una redundancia voluntaria, que hacíamos un desmonte químico ilegal. En realidad, el desmonte químico claramente es ilegal porque está prohibido por ley desde hace varios años ya en Córdoba. Sí. La idea nuestra fue de resaltar esto, ¿no? La ilegalidad del desmonte, pero además del desmonte químico, ¿sí? Doble ilegalidad, por decirlo de alguna manera. Y lo que venimos haciendo en sala de prensa ambiental tiene que ver no con una cuestión de animosidad contra ningún empresario ganadero, que está muy bien que tenga su emprendimiento, su actividad y que gane mucho dinero. Lo que empezamos a descubrir fue que hay cierta ostentación de poder y de impunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo,
podemos ver, si entramos a la página web del gobierno provincial, al gobernador Schiaretti homenajeándolo, retratado en una foto a este empresario. A Walter Orodá. ¿Y cuál es el motivo del homenaje? ¿Por qué lo homenajean? Lo homenajean porque su cabaña es muy exitosa, su cabaña de reproductores. De Brangus, de sí. Toros. De Brangus, exacto. No perdemos de vista tampoco dónde se realizan o dónde tienen estos emprendimientos estos grandes ganaderos de la provincia de Córdoba, que además son importantes figuras de la sociedad rural de Jesús María, ¿no? Han ocupado cargos en algunos momentos. Y durante muchos años, y aún lo siguen haciendo, presionan por el proyecto fallido de ley de bosques de hace 3 años que tanta controversia tuvo en Córdoba, ¿no? Sí. La sociedad rural, Cartés, recordemos que habían propuesto que el desmonte químico fuera legal. Como no lo pudieron hacer, recordarán ustedes, por las multitudinarias marchas y rechazo que causó en la sociedad este proyecto, no lo pudieron hacer por la vía legal, lo siguen haciendo, lo están haciendo igual por la vía ilegal, amparados por el gobierno provincial, que mira para otro lado, y ese me parece que es el punto. Más allá de los casos puntuales de estos empresarios que se manejan con total impunidad, lo que nos parece muy grave es que, como alguna vez dijimos, no se trata de choferes de topadora, que un tipo se sube a una topadora y dice, bueno, voy a desmontar acá. No es eso, sino que hay complicidad del gobierno, claramente, la justicia está mirando para otro lado, y entonces los empresarios ganaderos se están llevando puesto gran parte del bosque nativo que queda en Ischilín. Ahora, cuando esto sucede, cuando se produce un desmonte ilegal, lo primero que ocurre, aparte cuando interviene la autoridad competente, es el secuestro de la maquinaria utilizada, después la imposición de la multa. Ahora, lo que cabe preguntarse es, ¿son importantes, son relevantes las multas que se aplican? En algunos casos, sí. Depende mucho del área donde estén, ¿sí? Nosotros en el ordenamiento de bosques nativos que está legislado en la provincia establece zonas amarillas, verdes y rojas, ¿sí? Las multas varían según el área donde se haya desmontado. Por ejemplo, en Ischilín se están desmontando y se han desmontado zonas rojas, zonas que tienen la categoría de máxima protección. Sí. Entonces, el valor de la multa puede ser importante. Claro. Nosotros hemos visto, en este momento no lo tengo conmigo, pero hemos visto, por ejemplo, multas que ascienden a 1.300.000 pesos. Ajá. Que, y hago la salvedad, pasan por el área legal de la Secretaría de Ambiente, por diversas áreas de policía ambiental. Esos expedientes son muy lentos. Sí. Y generalmente te diría que en el área legal de la Secretaría de Ambiente, las multas que los técnicos, los inspectores aplican en el área legal de la Secretaría de Ambiente bajan estrepitosamente, vaya a saber por qué. Ah, caramba, caramba. Qué buen detalle. Ahora, el otro punto es que finalmente, como ese tránsito de expedientes es complejo, van de despacho en despacho, de escritorio en escritorio, para cuando llega la hora de pagar la multa, en un país con una alta inflación, debe ser un monto significativamente menor, ¿no? Son monedas. Por ejemplo, en el caso de los empresarios ganaderos que estamos hablando de la zona de Ischilín, de Quilino, insisto, la zona más pobre de la provincia, donde hay los índices de desocupación más altos, donde la población ha bajado estrepitosamente, ¿sí? Por la migración que hay, por la pobreza que hay en la zona. Bueno, así paradójicamente están instaladas estas grandes cabañas. Por ejemplo, Walter Orodá el año pasado vendió un toro reproductor en 250.000 pesos. ¿Sí? Sí. Es decir, te diría que con un toro paga la multa y sigue desmontando, porque eso también es moneda corriente en Córdoba.
hay muchos productores, no solamente los ganaderos, sino los que están relacionados con la agricultura y la soja, que también prefieren desmontar, pagar la multa y seguir desmontando. Claro. Sí, sí. Bueno, el volumen del negocio, digamos que permite en última instancia absorber ese costo, ¿no? Ahora, había otro detalle justamente aquí de la trayectoria de Orodá o de los, digamos, de lo que sucede con las propiedades de Orodá. ¿Tiene pista de aterrizaje el campo en cuestión? Bien, no se trata precisamente del campo de Walter Orodá, sino es otro campo que está situado en Ixilín también. Nosotros trazamos como un mapa en donde están los campos de Walter Orodá, algunos de otro empresario muy importante que se llama Misau, que es dueño de una empresa relacionada con elementos relacionados con la ganadería y la agricultura también. Por ejemplo, venden agroquímicos. Y el caso de la pista de aterrizaje es en un campo que se llama La Datilera, que para nosotros es paradigmático porque no podíamos creer cuando empezamos a acceder a la información de lo que pasaba en ese campo. Un campo que hoy es propiedad de una firma santafesina, ¿sí? Pero que pasó por muchas manos antes. Ese campo, en el lapso de un año, fue primero desmontado ilegalmente sin autorización en zona roja de máxima categoría de protección. Primero lo desmontaron con topadoras. Al tiempo le aplicaron un desmonte químico, porque el bosque nativo tiene tendencia a rebrotar, digamos. Claro. ¿Sí? Lo tirás abajo e intenta volver a surgir, digamos. Para que no volviera a surgir, le aplicaron un desmonte químico. Y después del desmonte químico, según versiones que hemos tenido, se produjo un incendio. El incendio no es la versión, el incendio se produjo. La versión es que quemaron el campo para que las autoridades no detectaran el desmonte químico que habían hecho previamente. Ajá. ¿Y qué función cumple la pista de aterrizaje en ese lugar? Bien, no está claro. Te digo que fue una sorpresa para quienes estuvieron en el lugar ese día y lo presenciaron. Hay dos hipótesis que tienen que ver con que el desmonte químico puede realizarse vía terrestre o vía aérea. En el caso de vía aérea, para grandes superficies. Digamos, es como un avión fumigador, nada más que arroja otro tipo de agroquímicos, ¿no? Que afectan la vegetación, la secan y de esa manera producen el desmonte. Una de las hipótesis que hay es que tenían esa pista de aterrizaje para los aviones que rociaban con agroquímicos y realizaban los desmontes químicos. Esa es una hipótesis. Sí, debería haber otra, se me ocurre. Hay otra, sí, que está relacionada con el narcotráfico. Ajá. Sabemos, sotoboche, en Córdoba, incluso en algunos casos se ha comprobado, de que las Salinas Grandes es un territorio muy propicio para el narcotráfico y el tráfico de aviones, digamos, que aterrizan en las Salinas Grandes, un inmenso desierto donde no hay controles prácticamente. Entonces, está la hipótesis de que lo utilizaban como pista de aterrizaje para aviones que fumigaban químicos, que arrojaban químicos para el desmonte. Hay otra hipótesis que podría haber sido utilizada también para algunas operaciones de narcotráfico, y hay una tercera hipótesis que dice que combina ambas opciones. No lo sabemos, no lo podemos afirmar, simplemente damos a conocer esa situación que se está viviendo en el noroeste de la provincia, ¿no? Sí, sí, una pista de aterrizaje en medio del monte siempre es muy llamativa, ¿no? Sí, sí, sí. Y te diría que, no lo podemos afirmar tampoco, pero te diría que no es la única.
No, casi seguro que no. Sí. Versiones hay muchas, pero bueno, no podemos hablar sobre versiones o rumores, ¿no? Lo que sí sabemos es, concretamente, en el departamento Ichilín se han desmontado en los últimos 14 años 35.123 hectáreas, 35.123 canchas de fútbol, ¿sí? En una región donde justamente el bosque nativo estaba bastante bien conservado y que los empresarios ganaderos, al tener los campos inundados en el sur por la soja, se fueron trasladando hacia el norte de la provincia, donde la tierra es improductiva, digamos, para los cultivos, una zona de mucha aridez, de mucha escasez de agua. Se fueron trasladando algunos empresarios grandes, ¿no? Estoy hablando de grandes empresarios ganaderos, se fueron trasladando al noreste de la provincia, necesitan campos donde hay bosques, entonces, ¿qué hacen? Desmontan el bosque nativo, lo pelan y en algunos casos le implantan pasturas que traen de otros países, pasturas artificiales, ¿no?, para alimentar el ganado. Lo que por ahí nosotros siempre resaltamos, el tema de que está bien, están destruyendo bosque nativo, pero no es solamente bosque nativo, porque el noroeste de la provincia es el lugar de resguardo de nada más y nada menos que la cultura campesina de la provincia, ¿no? No quedan campesinos en Córdoba excepto en esa región. Sí, es cierto. Y la cultura campesina tiene que ver con la producción en pequeña escala, el aprovechamiento sustentable del monte, y todo eso lo están arrasando algunos de estos empresarios ganaderos. Ahora, el dato es que las multas se aplican poco y mal, son de trámite lento y etcétera, pero además de eso, no se ejecutan. O sea, en un caso como el que mencionábamos, el de este señor Orodá, con multas que se aplicaron hace ya como 3 años, debería haber un sistema de ejecución, ¿no? Pero eso parece que no existe. Mira, desde el año 2001 nosotros pudimos acceder a un documento. En el año 2001 Walter Orodá pidió permiso, por decirlo de alguna manera, a lo que era la agencia Córdoba Ambiente de aquel momento, pidió permiso para desmontar. Al año 2019, al día de hoy, todavía, y la agencia Córdoba Ambiente ya no existe más, 18 años después, todavía no se han expedido acerca si le permiten o no desmontar, aunque parezca increíble. Por supuesto que lo hizo igual, ¿no? Claro, por supuesto. Sin autorización. En fin, pero en el emporio de la ilegalidad no debería sorprendernos en absoluto, ¿no? No. No solamente eso, sino que no me quiero olvidar de una pata que para mí es muy importante. Nosotros tenemos en Córdoba algunos legisladores que incluso estuvieron integrando la Comisión de Ecología en la legislatura, que son legisladores, pero que también son empresarios rurales, ¿sí? Tenemos casos muy concretos, los hemos denunciado a través de ciertos informes, incluso hay legisladores que integraban la Comisión de Asuntos Ecológicos y que habían desmontado ilegalmente en sus campos, ¿no? Digamos, cuando hablamos de que se debaten leyes que tienen que ver con el ambiente en general en Córdoba o con el tema de los bosques nativos, siempre tenemos que tener en cuenta que en el Poder Ejecutivo de la provincia, en el Poder Legislativo de la provincia y en el Poder Judicial de la provincia hay representantes que son juez y parte en esto, legisladores que son empresarios rurales y que tienen que decidir sobre una ley de bosque. Sí, conocemos unos cuantos casos. Sí. Lamentablemente.
Bien, veremos si por lo menos alguien se hace cargo del asunto y da las explicaciones del caso, ¿no? Para explicar, o por lo menos, una buena versión con respecto a por qué el tamaño dosis de tolerancia para casos que deberían estar ya definitivamente cerrados, totalmente, ¿no? Exacto. Y por ahí lo que, digamos, sería el vértice para la solución de toda esta cuestión que está relacionada con los bosques nativos y que es redundante y que muy asiduamente leemos noticias acerca de desmontes y demás, es que el Estado provincial se despegue un poco de sus amistades y sus compromisos y empiece a aplicar con rigor las leyes, ¿no? El empresario quiere ganar plata y es entendible. Ahora es el Estado el que se lo está permitiendo y el que le está permitiendo esta ilegalidad, ¿no? Daniel Díaz Romero, te agradezco el habernos ilustrado sobre la cuestión. Hasta la próxima, que tengas buenas noches. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches.